Para ilustrar el tema de la miograna intravenosa, vamos a revisar un caso clínico y posteriormente vamos a concentrarnos en la revisión de la farmacocinética y dinamia de esta molécula y al final veremos cuáles son los mensajes más importantes para llevar a casa. A manera de introducción, vamos a revisar un caso clínico que es bastante ilustrativo de la utilidad práctica de esta molécula. Es un paciente masculino de 68 años, lo tuve en sala de operaciones. Él es hipertenso, toma tratamiento con amlodipina, también es portador de EPOC, para el cual se trata con salbutamol y beclometasona. Tiene antecedente de ser tabaquista de un paquete por día durante 25 años y había suspendido el tabaquismo hace 5 años. Dice que consumió ocasionalmente marihuana. Ahora está en sala de operaciones para realizarle una hernioplastia umbilical. Ese es el paciente. Aquí claramente se puede apreciar que tiene una hernia umbilical. Ese es el motivo de ingreso a sala de operaciones. Ese es el electrocardiograma en el preoperatorio. Se aprecia un ritmo sinusal. Por lo demás, no se ve mayores alteraciones. Por lo menos tampoco se puede apreciar cosas muy nítidas porque el trazo de electrocardiograma se tomó con artefacto. Pero aquí lo importante es que el paciente está con un ritmo sinusal. De hecho, llegó a sala de operaciones en ritmo sinusal. Esta es la radiografía de tórax. Es compatible con su antecedente de EPOC. Tiene una hiperclaridad pulmonar como consecuencia de los cambios, probablemente en relación a enfisema y atrape de, de aire que le condiciona esta radiografía así. A este paciente le colocamos un bloqueo espinal. Se le administró un total de 10 miligramos de bupivacaína por vía espinal y con esto se logró un nivel anestésico adecuado. Así se empezó la cirugía. Ahí tenemos el paciente. Se le puso un par de miligramos de midazolam, nada más para que él esté tranquilo. Tiene un nivel anestésico adecuado y se inicia el procedimiento quirúrgico. Los cirujanos, mientras le estaban haciendo el procedimiento, que técnicamente no había dificultades, no había asa intestinal metido en ese saco herniario, pero de pronto y en forma súbita, unos 10 minutos después de haber iniciado la cirugía, el paciente presenta una taquicardia de más de 150 por minuto. Esta es la captura de la pantalla. Aquí se puede observar cómo en el monitor se da alerta de taquicardia, una frecuencia de 177, aunque se puede apreciar de que se trata de una taquiarritmia irregularmente irregular y esta frecuencia cambia constantemente. Estaba con una saturación de 95% y con una presión de 102/60. Pero lo que llama la atención es que esta taquiarritmia se acompaña en algunos momentos de complejos QRS anchos. Aquí se puede apreciar de que QRS es ancho, esto es D2 y abajo es derivación precordial V. 177, aunque este ritmo en cuanto a frecuencia cambia. Por rato la frecuencia baja un poquito, pero sí llama la atención de que hay rachas en que el QRS se mantiene bastante ensanchado, con cambios típicos de el fenómeno de discordancia entre el QRS y la repolarización, donde QRS es negativo como acá, la repolarización es positiva. Y acá, donde QRS es positiva, la repolarización es negativa. Entonces, esto nos puede sugerir de que esto
puede tener un origen de tipo ventricular. Acá también se puede apreciar cómo hay QRS ancho y aquí también hay QRS ancho. Hay dos momentos en que los complejos QRS están ensanchados y en medio tiene acá un QRS que es bastante decente en cuanto al ancho. Bueno, acá es importante considerar de que es muy poco probable que un paciente tenga dos focos de arritmia. En este caso, si es angosto, decimos que es una taquicardia supraventricular. Si es ancho, pensaríamos que es una taquicardia ventricular, pero es como que muy poco probable que tenga una taquicardia de origen ventricular y una supraventricular en forma concomitante. Y entonces hay que hacer una unidad diagnóstica desde el punto de vista de electrofisiología. Y esto es lo que se le conoce como fibrilación atrial con el fenómeno de Ashman. Es importantísimo este concepto porque de lo contrario pensaríamos que ese paciente tiene una fibrilación atrial con salva de taquicardia ventricular, lo cual es completamente poco plausible. Y esto se le conoce como el fenómeno de Ashman. Esto se llama así porque fue el doctor Richard Ashman, un fisiólogo estadounidense, quien describió este fenómeno de una fibrilación atrial con algunos complejos QRS que están ensanchados. Y la característica de un fenómeno Ashman consiste en lo siguiente. Antes de aparecer el complejo QRS ensanchado, aparece primero un RR más largo. Vean que de fondo lo que tiene es una fibrilación atrial. Y después aparece un intervalo RR relativamente largo, seguido de un intervalo RR muy corto, y luego aparece el ensanchamiento de QRS. Esto es lo que se le conoce como el fenómeno de Ashman. Es una aberrancia de conducción, frecuencia o taquicardia pendiente. Eso se debe a que cuando hay una fibrilación atrial de alta respuesta ventricular, la actividad eléctrica que viene desde arriba bombardea el sistema de conducción His-Purkinje y hace que entre en un periodo de conducción con aumento de la duración en cuanto a su conducción. Es decir, se enlentece cuando es bombardeado por la taquicardia que viene desde arriba. Y esto produce una imagen de bloqueo de rama. Puede ser bloqueo de rama derecha o de bloqueo de rama izquierda, como se ve acá. Y esta situación se le conoce como el fenómeno de Ashman. Es muy importante tener en cuenta este concepto. Esta fue la publicación original, es de 1947, y aquí llama la atención de que Ashman está de segundo en la publicación. Y fueron James Wax y Richard Ashman los dos autores de este artículo original en American Heart Journal en 1947. Entonces, en resumidas cuentas, fenómeno Ashman es la presencia de una conducción aberrante que ocurre después de un intervalo RR corto precedido por un intervalo RR largo. Eso se presenta tanto en fibrilación atrial como en taquicardia atrial, pero mucho más común en fibrilación atrial. Y este fenómeno fue descrito en 1947 por Wax y Ashman, cuando ellos observaron de que en presencia de este cambio de R a R va a producir una imagen de bloqueo de rama. Lo más común es bloqueo de rama derecha, pero también puede ocurrir bloqueo de rama izquierda. Entonces, de momento, con este paciente, podemos resumir de que tiene una fibrilación atrial aguda, que es una fibrilación paroxismal, sostenida porque dura más de 30 segundos, de alta respuesta ventricular, porque tiene una frecuencia de más de 100, todavía no tiene inestabilidad hemodinámica,
y con presencia de fenómenos de Ashman. Es el diagnóstico que tenemos en este caso. Esta es la pantalla donde se registran los signos vitales. Observe que entró a sala de operaciones con una frecuencia de 74 y de pronto aquí entre las 9:25 y 9:30, acá hubo un salto en la frecuencia, de, pasando de 80 al doble, a más de 160. Entonces, aquí claramente cuando hay un cambio abrupto, indica de que el mecanismo de la arritmogénesis es por reentrada. Es decir, cuando tenemos una taquicardia, hay que diferenciar si el mecanismo es por reentrada o por aumento de automatismo. Cuando es por aumento de automatismo, hay un fenómeno que se llama precalentamiento. Por ejemplo, en una fibrilación atrial no hay fenómeno de precalentamiento porque pasa de una frecuencia normal a una taquicardia en forma abrupta. En cambio, una persona que tiene una taquicardia sinusal, lo más clásico, cuando está haciendo ejercicio, si estaban con 70 de frecuencia en reposo, empieza a subir la frecuencia de 70, 80, 90, 100, y así en forma progresiva, lenta, pero progresivamente. Y este fenómeno se llama precalentamiento y se da en las arritmias por aumento de automatismo. Este concepto es sumamente importante porque con esto podemos separar dos grupos de pacientes. Los que tienen una presentación paroxística, indicando que el mecanismo es por reentrada, o aquellos que tienen una presentación progresiva, indicando que es por un fenómeno de aumento de automatismo. Aquí claramente este salto cuántico es por un fenómeno de reentrada. No podemos aceptar viendo esa pantalla de que el paciente presentó, por ejemplo, en retrospectiva, una taquicardia sinusal. Entonces, con esto empezamos el tratamiento. Recuerde que estamos en sala de operaciones, el paciente está siendo operado en este momento. No tenemos la versatilidad o la comodidad de manejar una arritmia cuando el paciente está en medio de la cirugía. Entonces, lo que hicimos fue poner amiodarona por vía intravenosa, 450 miligramos en 100 cc de solución salina, para que gotee en 30 minutos. Fueron tres ampollas de amiodarona. Aquí vean la presentación de amiodarona. Viene en ampollas de 3 cc. Cada cc trae un total de 50 miligramos. Entonces, estamos hablando de 150 miligramos por ampolla. Y en total le aplicamos 3 ampollas, o sea, 450 miligramos. Y ve en 100 cc de solución salina para gotear en 30 minutos. Bueno, vamos a abandonar de momento este caso clínico para hacer la revisión de la farmacocinética y la farmacodinámica de la amiodarona. Después vamos a retornar al caso clínico para ver cómo le fue con este paciente. Y para tener una mayor precisión en cuanto al concepto, vamos a hablar de amiodarona por vía intravenosa. No vamos a hablar de amiodarona por vía oral, sino amiodarona por vía intravenosa. Y vamos a basarnos en un artículo clásico que fue publicado en Intensive Care Medicine del año 2000. Es un artículo en cuanto a año de publicación, es bastante viejo, pero es uno de los artículos en cuanto a amiodarona por vía intravenosa. Es un artículo referenciado como uno de los clásicos y lleva como título amiodarona por vía intravenosa en terapia intensiva. Esta droga viene con la presentación de ampollas de color ámbar. Esto es porque el medicamento, y en términos generales, todos los medicamentos que vienen en botellas de vidrio ámbar, sugiere que puede ser fotosensible. Y la amiodarona no es la excepción. Viene en ampollas de 3 mililitros. Cada mililitro contiene 50 miligramos de amiodarona. Eso significa que cada ampolla trae 150 miligramos. Y
Este medicamento es bastante viejo. Fue desarrollado en la década de los 60, inicialmente como un vasodilatador coronario, aunque inclusive al principio no fue con la intención de vasodilatador coronario, sino más bien como un medio de contraste. Ahora vamos a ver por qué. Y actualmente se considera como uno de los antiarrítmicos de primera elección debido a su amplio espectro y también por la versatilidad de que una vez que podemos reiniciar la vía oral, se puede pasar y hacer relevo de la vía intravenosa a la vía oral. Esto es el concepto de versatilidad en cuanto a a la, a la medicación. Si el paciente está mal, le empezamos por vía oral y para relevar el efecto, podemos pasar por vía oral considerando la opción de egreso y manejo ambulatorio. Bueno, el caso de amiodarona, la historia es bastante interesante porque en los 60 la amiodarona no fue estudiada propiamente como un antiarrítmico, sino como un medio contraste. ¿Y por qué? Porque observe que en la estructura de la amiodarona tiene dos átomos de yodo. De hecho, estos dos átomos de yodo fueron introducidos para obtener un efecto de radioopacidad. Es decir, el medicamento inicialmente fue estudiado como un medio contraste, como un medio contraste yodado. Pero en vista de que opacificaba pobremente la imagen, se, se abandonó la investigación como medio contraste. Pero antes de botar la molécula al basurero, los investigadores se dieron cuenta de que los pacientes que fueron estudiados tenían una increíble estabilidad eléctrica. Y además, cuando se utilizó la amiodarona como medio contraste en cateterismo coronario, se vio de que las arterias coronarias aumentaban de diámetro. Así fue como la amiodarona, como antiarrítmico, muy malo porque solamente tiene dos átomos de yodo opacificada pobremente, pero tenía efecto vasodilatado coronario, pero sobre todo esa increíble estabilidad eléctrica. Esa fue la razón por la que se despertó el interés en investigarlo como un antiarrítmico, que finalmente se logró comprobar su alta eficacia antiarrítmica, y esa es la razón por la que la amiodarona dejó de ser utilizada como un medio contraste y hoy en día se utiliza exclusivamente como antiarrítmico. Como una curiosidad que tuve con un paciente en sala de hemodinamia. Resulta de que estaba en sala de hemodinamia y tenía unas ampollas de amiodarona. Entonces le puse una a la par de otro, un total de 8 ampollas de amiodarona. Puse aquí y lo pegué sobre el tórax. Y en ese momento le estaban haciendo una fluoroscopía. Era un paciente que se le estaba haciendo un estudio electrofisiológico. Y aquí se puede ver claramente las ampollas de amiodarona. Ahora, lo que no estoy tan seguro es si esa opacidad es por el vidrio o será por la amiodarona. Pero igual eso refrenda el concepto de que la amiodarona es un pésimo medio de contraste y eso sí, como compensación, un excelente antiarrítmico. ¿Para qué se utiliza la amiodarona? Es decir, ¿cuáles son las indicaciones? Se utiliza para el tratamiento de la mayoría de las taquiarritmias, fibrilación atrial, flote atrial, taquicardia supraventricular de cualquier origen, y eso de cualquier origen, incluyendo esas taquiarritmias por macro reentrada orto o antidrómica provocada por un AS accesorio, como por ejemplo el síndrome de Ward-Parkinson-White. También se utiliza para taquicardia ventriculares y la fibrilación ventricular. En otras palabras, la amiodarona
Es un antiarrítmico que se utiliza para el control de las taquiarritmias supraventriculares y ventriculares. Pero también la amiodarona tiene otra indicación, y es que una vez que logra revertir al ritmo sinusal, la amiodarona sirve también para controlar y evitar la recaída a la arritmia previa. Es decir, se utiliza como antiarrítmico para lograr la calibración farmacológica, pero también en aquellos pacientes en donde no se logra la calibración farmacológica, sirve también para frenar la conducción a través del nódulo AB y de esa manera controlar la frecuencia cardíaca. ¿Cómo se utiliza este medicamento por vía intravenosa? La dosis de carga es de 5 miligramos por kilo, administrado en unos 30 minutos. Y la dosis de mantenimiento es de 10 a 15 miligramos por kilo por vía intravenosa en 24 horas. Aquí, en la mayoría de las publicaciones, habla de que se diluye preferiblemente en solución glucosada. Sin embargo, cuando uno revisa la estabilidad de un medicamento cuando se diluye por vía intravenosa en solución glucosada versus en solución salina, parece que la estabilidad es mayor con la solución salina. Esto probablemente tenga poca relevancia y es una cuestión más como de preferencia o de disponibilidad de soluciones. Después de que ya se ha dado la dosis de carga, hay que pensar en pasar rápidamente a una administración por vía oral. Y esto se debe de hacer primero impregnando por aproximadamente 24 a 48 horas. Es decir, si aplicamos un bolo inicial de 5 miligramos por kilo, este bolo inicial debe continuar con una infusión en 24 horas de 10 a 15 miligramos por kilo. Y después, al segundo día, continuar con 900 miligramos de amiodarona en el segundo día. Estamos hablando de que 900 miligramos son 6 ampollas. Y después, a partir del tercer día, continuar por vía intravenosa, 600 miligramos por día intravenosa. Esto sería equivalente a 4 ampollas. Entonces, si aquí sumamos ampolla con ampolla, al principio estaríamos dando 3 ampollas en bolo. Luego, para una infusión de 24 horas, estaríamos hablando de aproximadamente unos 1200 miligramos, es decir, unas 8 ampollas. Y después, a partir del segundo día, estaríamos dando 6 ampollas y al tercer día 4 ampollas. Después de eso, hay que pensar rápidamente en pasar por vía oral, puesto de que los efectos orgánicos son dosis acumulada dependientes. Pero aquí, si nosotros sacamos los números, estaríamos dando una infusión de un medicamento por prácticamente entre 2 a 3 días. ¿Y cuál es el cuidado que hay que tener con este método de administración? Y es algo que se nos olvida y sin embargo se presenta con bastante frecuencia, y es la irritación venosa. El medicamento en sí es bastante irritante para las venas periféricas, de tal manera que si disponemos de una vía central, preferiblemente se debe administrar por vía central. Y si vamos a administrar por vía intravenosa, idealmente debe aplicar por una vía de grueso calibre por vía periférica y que sea una buena vía, porque de lo contrario vamos a ver a partir del primer día datos de flebitis o de irritación venosa. Bueno, un ejemplo lo podemos ver acá. Observe esta paciente. Tiene una infusión de amiodarona y aquí se puede observar un trayecto flebítico. Aquí el trayecto de avena está roja. Y esto eventualmente se puede trombosar y es la razón por la que algunos pacientes, después de haber recibido una infusión de amiodarona, al cabo de días o de semanas,
queda una vena completamente esclerosada. Lo que se toca es una cuerda que corresponde a una trombosis venosa superficial. Se recomienda también de que la amiodarona por vía intravenosa sea relevada rápidamente a una vía oral. Es decir, esto se tiene que hacer idealmente en las primeras 48 horas. Si vamos a prescribir amiodarona por vía intravenosa por más de 3 días, hay que tener una muy buena justificación para sostener esa prescripción. Entonces, que no se nos olvide, después de 48 horas, hay que pensar rápidamente en pasar la amiodarona por vía oral. O inclusive, si ya la causa está completamente controlada, eventualmente se puede suspender la infusión o sostener, en caso de que ameritase de una infusión intravenosa, sostener con algún antiarrítmico que no sea la amiodarona. Y cuando administramos por vía oral, la amiodarona viene en tabletas de 200 miligramos. ¿Y cómo se hace esta transición de vía intravenosa a vía oral? Bueno, ya habíamos dicho entonces de que la dosis de impregnación en las primeras 24 horas consiste en un bolo de 5 miligramos por kilo y luego durante 24 horas amarrar al paciente con 10 a 15 miligramos por kilo de amiodarona. Cuando se pasa por vía oral, debemos pasar a 400 miligramos por día. Estamos hablando de 2 tabletas por día. Y después, en forma escalonada, disminuir a 200 miligramos por día. ¿Cómo se hace por vía oral esta manera de escalar? En términos generales, se recomienda de que el paciente, si no ha recibido un bolo de impregnación por vía intravenosa, debe tomar 2 tabletas por día durante el primer mes y después reducir a 1 tableta por día como dosis de mantenimiento. Eso sería si el paciente no ha recibido una dosis intravenosa de impregnación. Si ya recibió una dosis intravenosa de impregnación, entonces directamente pasamos a 200 miligramos por día como dosis de mantenimiento crónico. ¿Cuáles son los efectos electrofisiológicos de la amiodarona? Esta es la clasificación de Vaughan-Williams de los antiarrítmicos. La clasificación original divide los antiarrítmicos en 4 clases. La clase 1, que se subdivide en 1A, 1B y 1C, corresponde a los bloqueadores de canales de sodio. Dependiendo de la potencia, se divide en 1A, 1B y 1C. Los más potentes son los de clase 1C. Luego tenemos de grupo 2, que son los beta bloqueadores. Grupo 3, que son los bloqueadores canales de potasio. Y grupo 4 se subdivide en 4A y 4B. Aunque la clasificación original solo viene como 4, que serían los bloqueadores de canales de calcio. Ahora se ha hecho otra modificación que es adicionar como clase 5 Vaughan-Williams. Esto no es la clasificación original, es una modificación en donde incluye algunos otros que no cumple con todas las características de los 4 previos y tenemos como ejemplo la digoxina y en términos general los digitálicos. Pero con respecto a la amiodarona pertenece a la clase 3 de Vaughan-Williams, es decir, es un bloqueador de canales de potasio y prolonga de forma marcada la repolarización. Y sin embargo, estrictamente hablando, la amiodarona cumple con todos los mecanismos de acción de los antiarrítmicos. En otras palabras, es un bloqueador de canales de sodio, es un beta bloqueador, es un bloqueador de canales de potasio, es también un bloqueador de canales de calcio y también tiene un efecto que en términos generales podríamos decir que es un antiarrítmico totipotencial. De ahí que
medicamento se puede utilizar para arritmias supraventriculares y arritmias ventriculares. En resumidas cuentas, los efectos electrofisiológicos incluyen beta bloqueo, como los medicamentos de clase 2 de Vaughan Williams, enlentece la conducción anterógrada por el nódulo AB, como si fuese un bloqueador de canales de calcio, incrementa el periodo refractario en el nódulo AB, y todo esto hace que sea un medicamento útil para el control de las arritmias supraventriculares y ventriculares. En el caso, por ejemplo, de la historia de la amiodarona en Costa Rica, en el año 1996 no existía la amiodarona. Este medicamento se introdujo en el año 1997. Inclusive, esto representó un antes y un después en cuanto a enfoque de las arritmias. Recuerdo que cuando no había amiodarona, habría que ser muy fino para clasificar si es una arritmia ventricular o una arritmia supraventricular cuando el QRS es ancho. Es decir, cuando es de QRS angosto, sabemos de que es una taquiarritmia de origen supraventricular. Pero cuando es de QRS ancho, puede ser que sea de origen ventricular o puede ser que sea de origen supraventricular con fenómenos de aberrancia. Y cuando llegó la amiodarona, este trabajo de hacer un análisis si es origen ventricular o supraventricular, cuando QRS es ancho, pasó a un segundo plano, porque simple y sencillamente usted prescribe la amiodarona y le sirve para cualquier tipo de arritmia independientemente de su origen. De ahí que la amiodarona es un antiarrítmico tan apreciado, pero también por esa gran versatilidad, también hizo que la molécula cayera un poco en un uso indiscriminado, porque al ser un medicamento antiarrítmico casi totipotencial, la prescripción no exige tanto análisis fino de si es de origen ventricular o de origen supraventricular. Como todos los antiarrítmicos posee efectos hemodinámicos, la amiodarona no escapa de la excepción. ¿Cuáles son esos efectos hemodinámicos? Obviamente puede reducir la frecuencia cardíaca, pero cuando el paciente está en ritmo sinusal, no cambia la frecuencia cardíaca. Reduce la contractilidad, esto va acorde con su efecto beta bloqueador y también bloqueador de canales de calcio. Reduce la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco puede aumentar o no cambiar. Obviamente esto tiene que ver con el control de la arritmia. Si es un paciente que tenía una arritmia y esa arritmia es lo que le está condicionando el bajo gasto, la calibración farmacológica con la amiodarona eventualmente podría aumentar el gasto cardíaco. Y el trabajo sistólico del ventrículo izquierdo se incrementa y la presión arterial media puede o no cambiar o reducir ligeramente. Pero en algunos casos se ha escrito hipotensiones profundas con la amiodarona, sobre todo cuando se aplica en forma de bolo excesivamente rápido. Por eso es que se recomienda de que el medicamento sea administrado por vía intravenosa en goteo a pasar en unos 30 minutos. La excepción sería en los pacientes que tienen una parada cardíaca, en donde la amiodarona se pasa en un bolo rápido, mucho más rápido. Un efecto beneficioso de la amiodarona, especialmente en pacientes con coronariopatía, es que la amiodarona es un vasodilatador coronario. Recuerden la historia de la amiodarona, que inicialmente fue estudiado como un medio contraste, pero al ser utilizado en pacientes de cateterismo coronario, se vio de que el medicamento producía una vasodilatación coronaria, amén de su efecto antiarrítmico.
Bueno, ahora vamos a ver la parte de la farmacocinética. La amiodarona tiene un volumen de distribución que va entre 1.3 hasta 65 litros por kilogramo. Esta gran variabilidad es porque muchos estudios todavía no tienen el consenso de cómo medir la distribución de la amiodarona. Lo cierto es que cuando estamos hablando de 65 litros por kilogramo, si esto lo multiplicamos por 70, estaríamos hablando de prácticamente más de, más de 4.000 litros de volumen de distribución. Esto obviamente es el volumen aparente de distribución, que supera la, la cifra del agua corporal total. Esto significa de que la amiodarona es una molécula que se acumula en grandes cantidades en los tejidos grasos. Y su vida media es de 16 hasta 160 días, con un promedio de 52 días. Y esto va acorde con el concepto anterior de que tiene un volumen de distribución muy amplio, acumulando principalmente en los órganos. Y esto es lo que nos da para entender más adelante el concepto de toxicidad orgánica. Tiene una vida media de eliminación después de un bolo único entre 18 hasta 36 horas. Entonces, para recordar de los conceptos clave de farmacocinética, tiene un volumen de distribución que es muy grande y al ser un volumen de distribución muy grande, va a requerir de una dosis de carga también igualmente grande. Tiene una vida media muy larga. Después de una dosis intravenosa única, la vida media es superior a las 20 horas. Se une en forma importante a las proteínas. El 96% de la molécula se une a la proteína y solo queda un 4% como droga libre. Tiene un metabolismo hepático importante, muy extenso y prácticamente no depende de la excreción renal. Pocas veces se necesita un ajuste de dosis, con excepción de pacientes que tienen una hepatopatía muy avanzada. La vía intravenosa permite un inicio relativamente rápido que dura minutos hasta horas. Entonces, cuando aplicamos el medicamento por vía oral, tiene una biodisponibilidad que ronda entre 30 a 50%. Es una biodisponibilidad apenas aceptable, pero lo que es inaceptable para la mayoría de los pacientes que tenemos en cuanto a manejo de arritmia es que el inicio de acción por vía oral es excesivamente lento. Por eso, casi siempre en el perioperatorio empezamos la medicación por vía intravenosa y después continuamos el tratamiento para mantenimiento ambulatorio por vía oral. Recordemos de que son dos los principales órganos de excreción y eliminación de los fármacos, los dos riñones y el hígado. Pero en el caso de amiodarona, el metabolismo principalmente se da a nivel del hígado. Y en cuanto a eliminación renal, es prácticamente despreciable. Esta es la razón por la que cuando vamos a ajustar la dosis, en los pacientes que tienen disfunción renal, prácticamente en el caso de amiodarona, le damos la dosis igual. No se requiere de un ajuste en pacientes con nefropatía. Pero en los pacientes con disfunción hepática, sí se requiere de una reducción de la dosis, aunque no hay guías específicas para eso, pero es entendible que si la biotransformación ocurre en el hígado, es recomendable que baje la dosis cuando hay una hepatopatía avanzada. Y cuando pasa por el hígado, el principal metabolito es la desetilamiodarona. Y es una molécula que tiene la misma actividad antiarrítmica en comparación con la molécula de amiodarona madre. Aquí podemos ver el esquema de la biotransformación de la amiodarona a nivel del hígado.
Acá tenemos la amiodarona y se elimina por medio del sistema P450 a metabolitos monodesetilados. Aquí tenemos monodesetilamiodarona. Acá tenemos hidroximonodesetilamiodarona. Acá tenemos didesetilamiodarona. Acá tenemos la amiodarona deaminada. Y acá tenemos la ortodesalquilamiodarona. Todos estos son metabolitos, pero el principal metabolito es este, que es el monodesetilamiodarona. Entonces, es importante recordar de que cuando tenemos pacientes de nefropatía, no requiere de ajustes de la dosis. En hepatopatía, solo se hace algunos ajustes de dosis menores en caso de hepatopatía muy avanzada. Y en los pacientes que tienen una cariopatía, no requiere de ajuste, pero sí hay que tener cuidado de administrar por vía intravenosa en pacientes con cariopatía debido al riesgo potencial de causar una hipotensión por vasodilatación y también por miocardiodepresión. Y como tiene un volumen de distribución tan amplio, se necesita una dosis de carga también igualmente grande. Se estima de que para saturar los citodepósitos se necesita al menos 15 gramos de amiodarona para que a partir de ahí los niveles plasmáticos se lleguen a cifras estables y se acumula en una cantidad muy elevada a nivel del corazón. Se estima que después de un periodo largo de administración, la concentración de amiodarona a nivel del corazón puede llegar hasta 15 o 30 veces en comparación con la concentración que hay a nivel de la sangre. Bueno, cuando administramos el medicamento por vía intravenosa, su inicio de acción ocurre de minutos a horas y muchas veces esta calibración farmacológica que aspiramos a que sea tan rápido como en el caso de una calibración eléctrica no lo vamos a lograr. Entonces hay que tener cierta paciencia con la amiodarona. No es que ya finalizado el bolo en 30 minutos, ya el paciente está en el ritmo sinusal. Y a veces la calibración farmacológica efectiva solo la vamos a ver mientras el paciente ha completado el bolo inicial, está con la dosis de mantenimiento en 24 horas y luego de 3, 4 horas, de pronto se logra la calibración farmacológica. Entonces, el mensaje con esta diapositiva es que hay que tener paciencia para los efectos de la amiodarona. Y por supuesto, cuando administramos el medicamento por vía oral, el inicio de acción es demasiado lento, que va de 2 hasta 21 días. Entonces, esta lentitud es inaceptable para lo que nosotros necesitamos en el perioperatorio, en emergencias o en la unidad de cuidados intensivos. Por eso es que la vía oral la utilizamos casi que exclusivamente para el mantenimiento de los efectos después de haber logrado la calibración farmacológica por vía intravenosa. Continuando con la parte de farmacocinética y farmacodinámica de la amiodarona, ahora vamos a comentar con respecto a un problema que no solamente se circunscribe a la amiodarona, sino para cualquier otro medicamento, y es el concepto de la interacción entre fármacos. Y es que la amiodarona, siendo un medicamento que se deposita tan extensamente en el cuerpo y que además requiere de una biotransformación a nivel del sistema P450, específicamente en la subfamilia CYP3A4, entonces hay muchos medicamentos que pueden ser contrarrestados en cuanto a su biotransformación dentro de este sistema de los microsomas del hígado. Entonces, hay una lista muy grande de medicamentos que interactúan con
con la amiodarona compitiendo en su sitio de biotransformación y también quizás por otros mecanismos que todavía no están muy bien eh, dilucidados. Entonces, de la lista es bastante extensa. Tenemos la digoxina, la warfarina. Con solo estos dos medicamentos ya estamos viendo los problemas, porque la amiodarona muchas veces se prescribe para pacientes que además de su arritmia, amerita de la anticoagulación. Y sabemos del tremendo problema de la warfarina que interactúa prácticamente con todo, haciendo que el efecto de la anticoagulación de la warfarina sea aún más impredecible. También otros antiarrítmicos como la quinidina, la procainamida y la mesiletina y la propafenona, estos cuatro son antiarrítmicos de clase 1. Los antipalúdicos, los antihistamínicos, algunos antibióticos, anestésicos, sobre todo los anestésicos locales, los beta bloqueadores y los calcio antagonistas. Estos dos últimos, los beta bloqueadores y los calcio antagonistas, se debe a que potencializa el efecto de la amiodarona y la amiodarona potencializa el efecto bloqueante beta y también el bloqueo de los canales de calcio. Recordemos de que la amiodarona como antiarrítmico tiene propiedades similares a prácticamente los cuatro mecanismos de antiarritmogénesis, incluyendo bloqueos de canales de sodio, beta bloqueo, canales de potasio y bloqueadores de canales de calcio. Pero a cambio, la amiodarona tiene una eficacia comprobada y se ha logrado comprobar a lo largo de los años, como por ejemplo, logra un excelente control de la frecuencia cardíaca y tiene una alta tasa de calibración farmacológica. Eso sí, el inicio del efecto farmacológico es lento, sobre todo cuando necesitamos una calibración farmacológica rápida. Probablemente la amiodarona no sería una alternativa tan apropiada como, por ejemplo, en casos de los antagonistas de calcio para pacientes que tengan taquicardia supraventricular paroxística. Y también tiene la particularidad de que en algunas de esas arritmias pueden cardiovertir en forma espontánea aún antes de la aparición del efecto de la amiodarona. Por ende, la amiodarona solo se considera como de elección cuando el paciente requiere de control de la frecuencia cardíaca mediante el freno del nódulo AB y también cuando la necesidad de reversión farmacológica no es tan inmediata como en el caso de algunas arritmias como la fibrilación atrial y el flóter atrial que tiene tiempo. Vamos a ver algunos de los escenarios en donde la amiodarona se utiliza en forma muy común. En el caso del ambiente perioperatorio, específicamente y sobre todo en cirugía cardíaca, la amiodarona tiene un terreno bastante bien sustentado, porque la amiodarona en el perioperatorio, sobre todo en pacientes de cirugía cardíaca, se ha observado que logra el control de las arritmias y previene la aparición de las arritmias en el perioperatorio. Esta es una serie de recopilaciones de algunas publicaciones, estas 5 publicaciones en donde analiza tipo de arritmia como la fibrilación atrial, el flote atrial y la taquicardia supraventricular. Y acá vemos los porcentajes de cardioversión que va desde muy alto como 80% hasta relativamente bajo como por ejemplo un 14%. Eso sí, todo con respecto al tiempo. En la primera hora observe que la tasa de calibración es baja, menos de un 20%, pero a las 24 horas la tasa de calibración es bastante aceptable, 82, 77, 93%, 80% acá. Claro está que aquí se puede plantear la disyuntiva. ¿Será que la amiodarona cardiovirtió o será que el paciente presentó una cardioversión espontánea? Eso ya es difícil de dilucidar. Pero en términos generales, el concepto es que la amiodarona es un medicamento
valioso en el perioperatorio, especialmente en pacientes que tienen cirugía cardíaca. Por el otro lado, la amiodarona también tiene un terreno bastante estudiado en unidades de cuidados coronarios. En los pacientes de unidad coronaria, el control de la fibrilación atrial, de las taquicardias supraventriculares y del flote atrial, también la tasa de conversión farmacológica es bastante buena. A las 24 horas, observe que algunos reportes hablan de un 100%, pero todos por encima de 75%. Esto significa de que el medicamento, la amiodarona, es un fármaco antiarrítmico de elevada eficacia para los pacientes que presentan arritmias en las unidades de cuidados coronarios. ¿Y qué tal en las unidades de cuidados intensivos? Sobre todo porque en cuidados intensivos, si algo es común, es la aparición de las arritmias. Entonces, eso igual que en el caso de la unidad coronaria y en el ambiente perioperatorio, en la unidad de cuidados intensivos, la amiodarona a las 12 horas o en algunos casos hasta 24 horas provee una alta tasa de éxito para lograr la calibración. Acá ven que 70%, acá 90% y acá un poco más bajo, 50%, 78%. Entonces, para la calibración de las arritmias supraventriculares, la amiodarona es un medicamento eficaz si analizamos los resultados a las 24 horas después del inicio de la infusión intravenosa. Bueno, acá también hay que recordar un detalle. Y el detalle es que el medicamento, si bien tiene una elevada eficacia, tiene un problema que no hay que perder de vista, y es la toxicidad orgánica. Y esa toxicidad orgánica se vuelve problemática porque es un medicamento que tiene un volumen de distribución amplísimo, muy, muy amplio. Y estamos hablando de que en alguna serie de publicaciones habla de que el volumen de distribución puede superar los 4.000 litros. Esto se debe a la liposolubilidad de la molécula y también su avidez al estar depositado a nivel de los tejidos. Y esa toxicidad orgánica explica por qué la amiodarona, que se empezó a estudiar en los 50, en 1961 aparece la primera publicación y ahí, sobre todo los europeos, observaron los efectos farmacológicos del medicamento con su elevada eficacia. Sin embargo, la FDA tardó muchísimo para la aprobación. Entonces, en 1961 se lanza el producto en Europa, inicialmente en Bélgica, pero no fue hasta 1985 que la FDA aprueba este medicamento. Y cuando se ha observado su eficacia en el manejo de las arritmias ventriculares en pacientes que han presentado parada cardíaca, la American Heart incorporó la amiodarona en las guías de manejo para pacientes de paro cardíaco hasta en el año 2000. O sea que la FDA fue bastante cauto a la hora de la aprobación de este medicamento, sobre todo porque hasta la fecha no ha habido un mega ensayo que sea controlado, multicéntrico, a doble ciego para sustentar la amiodarona. La mayoría de las evidencias han sido pequeñas series de reporte de casos y aún así la acumulación mediante el análisis por metaanálisis demuestra de que la amiodarona es un medicamento valioso. Inclusive hay una historia interesante con respecto a la aprobación de la amiodarona por parte de la FDA. Resulta de que después de Europa, donde se empezó a observar la eficacia elevada de la amiodarona en el manejo de las arritmias, fue en Argentina. Y ahí un cardiólogo, el doctor Mauricio Rosenbaum, lo recordamos porque fue uno de los pioneros en el entendimiento de los hemibloqueos. Recordemos de que para los criterios diagnósticos de hemibloqueo anterosuperior y posterior inferior,
se utilizan los criterios de Rosenbaum. Y el doctor Rosenbaum, utilizando la amiodarona en Argentina, vio su eficacia y sin embargo esto no logró persuadir a la FDA para que se aprobara el medicamento en Estados Unidos. No fue sino hasta 1985, cuando la evidencia acumulada se volvió abrumadora, es que la FDA dio el aval para el medicamento. ¿Y por qué la FDA con esta cautela? Porque ciertamente es un medicamento que puede producir una serie larga de efectos secundarios, como por ejemplo la toxicidad pulmonar, la cardiotoxicidad, la disfunción tiroidea, los depósitos oculares, la hepatotoxicidad, los depósitos cutáneos y la fotosensibilidad. Es una lista bastante grande y larga de efectos secundarios, sobre todo porque una vez que aparecen, tarda muchísimo en desaparecer debido a lo que, como ya habíamos dicho, es un medicamento que se deposita a nivel de los tejidos. Acá vemos una lista de efectos secundarios de la amiodarona. Los microdepósitos corneales prácticamente en 100% de los pacientes. A nivel gastrointestinal tenemos náusea de vómito, anorexia, fotosensibilidad cutánea. Puede haber neuropatía periférica. Dichosamente, la mayoría de los casos son leves. Las alteraciones de la función hepática se presentan hasta un 25% de los pacientes. Disfunción tiroidea, que es lo que casi siempre pensamos, sin embargo, vea que no es tan frecuente como los otros que ya están aquí mencionados. También puede aparecer alteraciones pulmonares. La toxicidad pulmonar es algo que hay que tener en cuenta, la epidimitis, los bloqueos cardíacos y la ginecomastia. De aquí, obviamente, donde se le ha dado muchísimo difusión es la disfunción tiroidea. Ahora, ¿por qué es que la amiodarona puede producir disfunción tiroidea? Es, es fácil de entender si nosotros nos basamos en la fisiología de la tiroides. Es una glándula que tiene como principal función la regulación del metabolismo del cuerpo mediante la síntesis de las hormonas tiroideas. Y en la estructura de las hormonas tiroideas, lo que abunda es el yodo. De hecho, existe una bomba de yoduro que concentra el yodo dentro del material coloidal de la glándula tiroidea, teniendo un gradiente entre la sangre y el material coloidal de aproximadamente 1 a 600. O sea, es una concentración muy elevada de yodo que está presente en tiroides. Y entonces aquí vamos a ver la estructura de la amiodarona. Esta es la estructura de amiodarona. Como habíamos dicho previamente, se utilizó como protocolo de investigación a ver si era o no un buen medio contraste. Esto es porque tiene en su estructura dos átomos de yodo, pero acá por el otro lado tenemos la T4. Y si analizamos la estructura de ambos, resulta que la amiodarona tiene dos átomos de yodo, en cambio T4 tiene cuatro átomos de yodo. Entonces, probablemente la coexistencia de yodo en la estructura de la amiodarona hace que se comporte o tenga similitud estructural y funcional con la T4. Por eso no es tan inusual la aparición de disfunción tiroidea. Puede ser tanto hiperfunción como hipofunción tiroidea. Lo más común es la hipofunción tiroidea, el hipotiroidismo farmacológico, pero también se ha reportado hiperfunción tiroidea. Y esta es la razón por la que existen muchos esquemas de enfoque de pacientes que está tomando amiodarona y sospechamos de que puede estar teniendo una disfunción tiroidea. Consecuentemente, un paciente que toma crónicamente amiodarona es prudente enviarle pruebas de función tiroidea cada 3 meses después del inicio de la amiodarona. Y si la primera prueba sale normal, se debe de repetir cada 6 meses y así, dependiendo de cuáles son los niveles, entonces se considera prudente mantener el tratamiento con amiodarona o suspender la amiodarona o
también iniciarle alguna medicación de suplemento, como por ejemplo darle levotiroxina. Pero esto obviamente se tiene que analizar y manejar en conjunto con otras especialidades para resolver problemas de los pacientes que a consecuencia de la amiodarona han tenido disfunción tiroidea. Aquí ustedes pueden ver otro algoritmo, pero de pacientes que tiene tirotoxicosis inducida por la amiodarona. Entonces, todos estos algoritmos están ya bien descritos y se debe de individualizar de acuerdo a la presentación clínica de los pacientes. Entonces, ante tanta acumulación de medicamento en los diferentes órganos y la posibilidad de daño de órgano, ¿existe o no alguna otra alternativa a la amiodarona para disminuir la aparición de disfunción tiroidea? Pues se ha analizado otras alternativas que tenga un poder antiarrítmico similar a la amiodarona, pero que no tenga yodo en su estructura. Y su alternativa es la dronedarona. La dronedarona. Aquí en Costa Rica no ha llegado la dronedarona, pero en Europa y en Estados Unidos es un medicamento que se ha estado utilizando con bastante apoyo científico de una alternativa a la amiodarona. ¿Cuál es la diferencia entre la dronedarona y la amiodarona? Suena parecido en su sufijo, pero son dos medicamentos que tienen una estructura bastante diferente. Sobre todo, observe que la amiodarona tiene dos átomos de yodo y la dronedarona no tiene ningún átomo de yodo. Entonces, aquí uno podría pensar, si no tiene yodo, entonces la disfunción tiroidea de la amiodarona desaparece cuando se hace un switch a la dronedarona. Y sin embargo, la ecuación no es únicamente 1 más 1 igual a 2, porque hay que ver no solamente la toxicidad sobre la glándula tiroidea, sino que también hay que ver la eficacia antiarrítmica. Entonces, vamos a comparar la amiodarona con respecto a la dronedarona en cuanto a su perfil de efectos farmacológicos. ¿Qué tal para el mantenimiento del ritmo sinusal en pacientes que han tenido fibrilación atrial y se ha logrado la cardioversión? Sabemos de que uno de los problemas de la fibrilación atrial es que después de lograr la cardioversión farmacológica o eléctrica, a muchos pacientes le cuesta mantener el ritmo sinusal. Entonces, recae a la fibrilación atrial previa. Para ello, necesita de un antiarrítmico que lo amarre y lo mantenga en el ritmo sinusal. Entonces, si la amiodarona se prescribió para esta función de mantenimiento del ritmo sinusal y el paciente tiene una disfunción tiroidea y queremos cambiarlo por dronedarona, ¿cómo estaría la eficacia relativa? Y resulta de que la amiodarona tiene una eficacia superior a la dronedarona para el mantenimiento al ritmo sinusal. Y también hay otro asunto que hay que considerar, y es si solamente en el caso de la toxicidad tiroidea, si solamente es por la presencia de los dos átomos de yodo de la amiodarona. Observe que aquí la toxicidad tiroidea de amiodarona se presenta en 7.5% de los casos, pero la dronedarona no es de 0, es de 4. Es de 4. Entonces, como que el mecanismo únicamente basado en la presencia de dos átomos de yodo en la amiodarona y la sustitución o la eliminación de esos dos átomos de yodo en la molécula de dronedarona resolvería la toxicidad tiroidea. Observe que no es tan sencillo, no es tan sencillo. Y también ver si logra mantener la fibrilación atrial para prevenir la recurrencia de la arritmia, comparando amiodarona con la dronedarona. Y acá se puede observar cómo entre estos dos,
la evidencia habla a favor de la amiodarona. La amiodarona es ligeramente superior a la dronedarona como medicamento para prevenir la fibrilación atrial recurrente. ¿Y qué tal con respecto a la mortalidad? La mortalidad global entre la amiodarona y la dronedarona. Entonces, la conclusión, cuando vemos este gráfico de Forest Plot, es que no hay diferencia, porque si bien aquí el rombo está ligeramente a favor de la dronedarona, el problema es que el intervalo de confianza es tan amplio. Esto habla de heterogeneidad y la inconsistencia de algunos hallazgos que cruza la línea de neutralidad, haciendo que no haya una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a todas las causas de muerte. Entonces, ¿qué podemos concluir entre esa comparación entre amiodarona y dronedarona? La recomendación actual es que si nosotros tenemos un paciente que tiene una toxicidad orgánica inaceptable, sobre todo la toxicidad tiroidea, cuando está tomando amiodarona, debe considerar el paso a la dronedarona. Pero eso sí, la dronedarona es menos efectiva que la amiodarona para mantener en ritmo sinusal, pero tiene menos efectos secundarios. Y eso significa de que por cada 1000 pacientes tratados con dronedarona en lugar de amiodarona, habrá 228 más episodios de fibrilación atrial, pero 9.6 casos menos de muerte y 62 eventos adversos menos que requirieron de la discontinuación terapéutica. Eso significa de que, dependiendo de cuál es la óptica, podemos decir de que aquí el panorama no está claro. Hay literalmente un empate técnico. Menor eficacia para controlar la arritmia, pero menos efectos secundarios con la dronedarona. Y otro problema que también se ha asociado a la administración crónica de amiodarona es precisamente la toxicidad pulmonar. Se ha escrito diversas alteraciones histopatológicas, pero globalmente se puede hablar de que la amiodarona puede inducir una neumonitis intersticial. Y eso se presenta entre un 10 a un 13%. Nada despreciable tomando en cuenta de que es un medicamento que causa una toxicidad pulmonar que en algunos casos puede llegar a ser irreversible. Acá tenemos un ejemplo. Esta radiografía está publicada en Canadian Respiratory Journal y se ve cómo en este caso la única explicación es que se trata de un paciente que está tomando crónicamente la amiodarona y aparece estos cambios radiológicos horribles con infiltrados, con cambios de fibrosis pulmonar. Este patrón es compatible con una toxicidad por amiodarona. De hecho, existe ya en las publicaciones científicas un término acuñado de el pulmón de amiodarona, el pulmón de amiodarona. Y aquí se puede ver cómo en la tomografía hay infiltrados compatibles con zonas de depósito de colágeno con fibrosis pulmonar y estos depósitos de colágeno con fibrosis suele ser de mucha limitación y el pronóstico es bastante grave. Y eso es mayor en los pacientes que están expuestos a concentraciones elevadas de oxígeno en los pacientes críticamente enfermos. Por ende, si el paciente está con una enfermedad críticamente enferma, con una enfermedad crítica en una unidad de cuidados intensivos y está recibiendo amiodarona por vía intravenosa, debe circunscribir a no más de 48 horas de infusión. Habría que considerar muy bien la justificación para mantener la amiodarona por más de 3 días en infusión continua en un paciente críticamente enfermo y sobre todo si está requiriendo dosis elevada de oxígeno. Y hay otras situaciones que son poco comunes, pero que se han reportado. La toxicidad de amiodarona en pacientes que tienen un cuadro
semejante a un síndrome de reacción inflamatoria sistémica y fallo multiorgánico, como si fuese un cuadro de sepsis, y tiene elevación de biomarcadores de inflamación. Los pacientes cursan con fiebre, incluso cursa con taquicardia. La amiodarona se supone que frena la taquicardia, pero en esos pacientes cursa con taquicardia y requiere de la suspensión inmediata de la amiodarona por vía intravenosa. Pero acá uno se pregunta, ¿quién tiene la suficiente acuciosidad para estar hilando tan fino como que un paciente que tiene un cuadro que usted jura y perjura que tiene un proceso séptico, desarrolló una arritmia, le prescribiste amiodarona y ahora atribuir que la amiodarona es responsable de, de los hallazgos de un cuadro de reacción inflamatoria sistémica? Entonces, estos son únicamente reportes de casos. Y otro problema es la neuropatía óptica. A nivel ocular, la amiodarona produce depósitos, son microcristales a nivel corneal que en la mayoría de veces son asintomáticos y solo se logra detectar mediante pruebas especiales por parte de un oftalmólogo. Pero se ha escrito de que la amiodarona puede producir neuropatía periférica y uno de estos es la neuropatía óptica. Y esta neuropatía se caracteriza porque puede pasar completamente asintomática o en algunos casos empezar los pacientes a perder la visión en forma insidiosa, en forma progresiva, y se ha reportado inclusive algunos casos de ceguera permanente atribuible a la neuritis óptica por la amiodarona. Bueno, y una situación que es curiosa, porque hay pacientes que son cuidadosos para leer los prospectos de los medicamentos, fue con este paciente que me tocó ver. Es un paciente que tiene un Parkinson y él toma en forma crónica levodopa carbidopa. Entonces, aquí esa es la cajita de medicamento que él anota la prescripción, media tableta por día, todos los días en la mañana. Y este paciente, cuando estaba tomando la levodopa carbidopa, tenía bastante bien controlado su enfermedad de Parkinson. Pero además él tiene una fibrilación atrial, para lo cual le habían prescrito amiodarona. Y con la amiodarona él estaba bastante bien controlado. Entonces le habían prescrito cordarone, o sea, la amiodarona, 200 miligramos por día. Y así se mantuvo durante meses. Pero en uno de estos, el paciente refiere de que ahora está con unas palpitaciones increíbles. Entonces le pregunté, ¿cómo está tomando la amiodarona? Me dice, es que yo ya no tomo la amiodarona porque me está dando miedo. ¿Y cómo? Es un adulto mayor. Este adulto mayor tiene 88 años. Y me dijo que cuando agarró la caja de amiodarona, aquí venía un excipiente del brochure y él empezó a leer. Entonces me preguntó de por qué le está dando la amiodarona si él padece de Parkinson. Y en el prospecto claramente dice que hay que tener cuidado con la amiodarona porque la amiodarona se indica para pacientes que tienen síndrome de Wolff Parkinson White. Entonces él, como leyó a media, y él obviamente no es un médico, pero vio la palabra Parkinson y él padece Parkinson. Entonces, automáticamente él intuyó de que la amiodarona era lo que le estaba causando el Parkinson. Entonces, que dejando de tomar la amiodarona, entonces su Parkinson se iba a curar. Bueno, estos son los cajes de oficio y solamente nos damos cuenta de estas peculiaridades cuando escuchamos en el día a día
las narrativas de los pacientes. Bueno, para finalizar, recordemos de que habíamos introducido el tema de amiodarona con un caso clínico. El caso clínico era de un paciente que es portador de EPOC, hipertensión arterial, y que tiene una hernia umbilical. Y durante la cirugía, bajo anestesia espinal con bupivacaína, a los 10 minutos arranca con una taquicardia en forma paroxística, súbita, compatible con una fibrilación atrial de alta respuesta ventricular con fenómeno de Ashman. Entonces, para controlar eso, le prescribimos amiodarona 450 miligramos, o sea, 3 ampollas IV en 30 minutos, pero durante la cirugía, la amiodarona no le logró revertir el ritmo sinusal, sí logró bajar un poco la respuesta ventricular debido a que la amiodarona bloquea la conducción a través del nódulo AB, pero el paciente persistió en fibrilación atrial. Después de esos 450 miligramos, pasamos a una infusión continua de 1200 miligramos. Estos son 9 ampollas, 8 ampollas, IV en 24 horas, y pasamos al paciente a recuperación. Aquí se ve la captura de pantalla o la foto de pantalla. Todavía a la tercera hora en recuperación, él estaba con fibrilación atrial, con una respuesta ventricular mucho más baja, y ya aquí no se ve el fenómeno de Ashman. Recordemos que el fenómeno Ashman se presenta cuando es una fibrilación atrial de alta respuesta ventricular con un intervalo RR que es largo y luego se acorta súbitamente, y cuando se acorta súbitamente aparece la aberrancia conducción de Ashman. Y sin embargo, el paciente se ha mantenido hemodinámicamente estable, pero con la fibrilación atrial. Ya lleva 3 horas de estar en recuperación, más cerca de 1 hora que estuvo en sala de operaciones, ya tiene 4 horas de estar recibiendo la amiodarona. Este es el electrocardiograma que se le hizo en recuperación de 12 derivaciones. Claramente se ve que está en un ritmo sinusal, pero una fibrilación atrial, está en una fibrilación atrial. Y ya llevamos 4 horas de habérsele iniciado la infusión de amiodarona. Entonces, aquí hay que pensar en la necesidad de revertir eso con una cardioversión eléctrica. Entonces, eso fue lo que se hizo con este paciente. Después de más de 4 horas de haberle puesto el bolo y la infusión continua, se le puso otro bolo adicional de 150 miligramos de amiodarona, y aún así el paciente persistió en fibrilación atrial. Entonces tomamos la decisión de hacerle una cardioversión eléctrica. Aquí estamos en recuperación, se le hizo una cardioversión eléctrica, y acá en este trazo se puede ver cómo él estaba en fibrilación atrial. Acá las marcas de sincronización, y aquí se le prescribió un shock de 100 joules bifásico, y aquí se logra ver cómo revirtió al ritmo sinusal. Aquí está la onda P, aquí está la onda P, y el trazo continúa. Tomamos un electro post-cardioversión. Este es un electro de 12 derivaciones, y aquí claramente se ve que tiene un ritmo sinusal. Un ritmo sinusal ya se restableció. El paciente no tuvo en ningún momento una inestabilidad hemodinámica, y se despertó luego de la sedación con una dosis pequeña de propofol para que tolere la cardioversión eléctrica, y persistió en ritmo sinusal después de la cardioversión eléctrica. Esa cardioversión en realidad fue eléctrica, pero precedido por un intento de cardioversión farmacológica con la amiodarona. Aquí queda la pregunta: ¿qué tal si hubiéramos mantenido la infusión de amiodarona por 24 horas y ver si se puede obviar la necesidad de una cardioversión eléctrica? Eso ya no lo sabemos. Quizás también es otra alternativa, no darle la descarga eléctrica, pero en recuperación, como tenemos la ventaja de que el paciente está monitorizado y en un ambiente bien controlado, entonces decidimos cardiovertirlo eléctricamente de forma
con una indicación más laxa. Pero igual, si alguien plantea de que se pudo haber esperado a las 24 horas, igual eso podría ser una opción a considerar. Y fue valorado por cardiología, se le realizó un eco que documentó una hipertensión pulmonar, una presión pulmonar sistólica de aproximadamente en 41 milímetros de mercurio. Eso fue a través de una ecocardiografía transtorácica y una insuficiencia mitral trivial, y la fracción de eyección estaba en 55%. Posteriormente fue valorado por un cardiólogo y le indicó continuar la amiodarona 200 miligramos por día y control en cardiología. Y esos 200 miligramos, recordemos que cuando es la carga de amiodarona por vía oral, si no ha recibido por vía intravenosa, debe empezar con 400 miligramos por día durante un mes y luego 200 miligramos por día como dosis de mantenimiento. Después de esto ya no supe más cómo siguió ese paciente, pero en el momento del egreso de recuperación, el paciente iba en ritmo sinusal y hemodinámicamente estable. Bueno, para finalizar, un par de mensajes para llevar a casa. Este es un medicamento que es de prescripción bastante común. Se introdujo en Costa Rica en el año 1997. Este año me acuerdo perfectamente porque cuando empecé la residencia aquí en 1996 no había amiodarona. Y al año siguiente ya contábamos con la amiodarona. Y antes de la amiodarona habría que ser muy exhaustivo para hacer una interpretación correcta de las taquicardia QRS ancho, los criterios de Brugada. Pero hoy en día, como que con el soporte de la amiodarona, deja de ser tan importante esas filigranas de si es una taquicardia ventricular o si es una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Pero siempre hay que tomar en cuenta de que si queremos dar un tratamiento fino, hay que hacer un análisis fino del electrocardiograma. La amiodarona es un medicamento que viene en presentación de 3 cc en concentración de 50 miligramos por cc. Eso significa que cada ampolla trae 150 miligramos. 150 miligramos. La dosis inicial es de 5 miligramos por kilogramo, que para un adulto promedio estamos hablando de unas 3 ampollas. Y la dosis de mantenimiento en las primeras 24 horas es de 10 miligramos por kilo. Entonces estamos hablando de 6 a 8 ampollas para pasar 24 horas. Y esa altísima dosis se debe al volumen de distribución tan amplio que tiene la amiodarona. Se necesita primero saturar los citodepósitos para que a nivel tisular y sobre todo a nivel del corazón logre las concentraciones tisulares efectivas. Y es un antiarrítmico de amplio espectro. Recordemos de que según la clasificación de Vaughan-Williams, que divide los antiarrítmicos de acuerdo al tipo de canales iónicos que bloquea, la amiodarona es un antiarrítmico casi que totipotencial, aunque más específicamente se ha clasificado como un antiarrítmico de clase 3 de Vaughan-Williams aparejado con el sotalol, pero la amiodarona tiene efecto de bloqueador de canales de sodio, o sea, antiarrítmico clase 1 de Vaughan-Williams, tiene también efecto beta bloqueador, clase 2 de Vaughan-Williams, y también tiene un efecto bloqueador de canales de calcio, categoría 4 de Vaughan-Williams. Es sumamente versátil en manejo de diversas arritmias porque le da a las supraventriculares, especialmente bien a las supraventriculares y a las ventriculares, incluyendo debido a su efecto bloqueador de canales de sodio, se puede utilizar en las taquicardias por preexcitación, porque no solamente frena el nódulo AB, que es calcio dependiente, sino que también frena el haz de Kent, que es sodio dependiente. Eso sí, hay que estar muy atento a los efectos adversos a largo plazo. Nosotros en la posición de
perioperatorio de anestesia no vemos los efectos a largo plazo, pero quizás los que están en consulta externa se dan cuenta de que la amiodarona es un medicamento que causa sus problemitas de toxicidad orgánica a largo plazo.